Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a revisar titulares. En Argentina, el gobierno rechaza la propuesta del mayor tenedor de bonos de deuda, BlackRock. En Europa se da esta discusión. El Tribunal Constitucional alemán torpedea el plan anticrisis del BCE, que asegura seguir firme con su mandato. Y hoy vamos a analizar este punto. Último informe de la OIT, alertando sobre el desempleo joven. El Estado argentino rechazó la oferta de canje de BlackRock, según la documentación difundida por el Palacio de Hacienda. Este fondo, BlackRock, pretende que se respeten los valores nominales y tasas de interés sin ningún tipo de quita y solo suma 4 años a los vencimientos. Supone que Argentina solo tiene restricciones de liquidez a corto plazo, señalan desde Economía, y reiteran que es un problema de solvencia. La respuesta de Martín Guzmán, ministro de Hacienda, no estaba ni cerca de proveer el alivio que la Argentina necesita para restaurar sostenibilidad de la deuda. Por otro lado, hoy se conoció en Argentina también, a través de medios de comunicación apoyados en datos oficiales, que los ingresos fiscales cayeron fuerte en términos reales. La recaudación subió solo 11,6% contra una inflación del 48,4%. El universo de redes sociales también se mueve en República Argentina. Hugo Yasky es el secretario general de la CTA, de la Central de Trabajadores del país desde el año 2006. También es exsecretario general de la CETERA, que agrupa a los docentes. Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana, integra el bloque Frente para la Victoria PJ. Él escribe en Twitter: mientras un círculo miserable de empresarios locales defienden a los acreedores que pretenden exprimir al país en el medio de una pandemia, los trabajadores de todo el mundo reconocen el esfuerzo y respaldan la posición de Argentina. ¿Qué está haciendo? Subirse al tuit de Sarah Barrow, quien dice: para salvar vidas y restaurar el crecimiento, los acreedores deberían aceptar la oferta de Argentina. ¿Quién es Sara? Es la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional. Con el objetivo de generar un ahorro en un contexto de fuerte crisis para el sector aéreo, el gobierno de Alberto Fernández anunció la decisión de fusionar Aerolíneas Argentinas y Austral en una sola compañía aérea, por lo que Aerolíneas Argentinas absorberá a Austral y será continuadora de todos los derechos y obligaciones que la segunda firma posee al momento efectivo de la fusión, que concluirá a fin de este año. En ese marco, Austral dejará de existir como marca, explicó el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani. De igual forma, sostuvo que le otorgará a la firma mayor eficiencia operativa, permitirá un crecimiento más ordenado y generará un ahorro de $100 millones. En detalle, la fusión permitirá ahorros impositivos por $13,5 millones, ingresos directos por 42 millones extras al mejorarse la eficiencia en cuanto al uso de la flota y más de 8 millones de ahorros productos de la reorganización de la estructura interna. El proceso comenzará una vez que la Asamblea de Accionistas se reúna. Finalmente, Seriani enmarcó esta decisión en la crisis sanitaria mundial generada por la pandemia por COVID-19, destacando que la situación es muy complicada, ya que hay aviones en tierra sin operaciones regulares y caída total de los ingresos por tiempo indeterminado, lo que sin duda es un tremendo impacto del que Aerolíneas Argentinas no está ajena. Asimismo, indicó que el Estado invierte en la aerolínea de bandera porque genera beneficios económicos y sociales que multiplican la inversión realizada, pero que en un contexto de crisis como el actual, aún las inversiones beneficiosas se ajustan a prioridades. Vamos a ver. Latinoamérica y el Caribe superaron el miércoles las 15.000 muertes por el nuevo coronavirus, con Brasil como el país más afectado, con cerca de 8.000 fallecidos, según un recuento de AFP hecho en base a datos oficiales. AFP es una agencia de noticias. El Fondo Monetario Internacional prevé que el PIB de Latinoamérica y el Caribe caiga un 5,2% por el coronavirus, por lo que, según Alejandro Werner, director del hemisferio occidental en la institución, la región enfrenta el espectro de otra década perdida durante 2015-2025.
Pese a las cifras negativas, el confinamiento es necesario para mantener a la mayoría a salvo. Veamos entonces cómo va el confinamiento. Desde el pasado 25 de marzo rige este confinamiento, llámele cuarentena, de acuerdo al país donde esté, va a tener un término distinto seguramente. Vamos a usar confinamiento, que es lo que usa la OMS. Desde el pasado 25 de marzo rige este confinamiento para la mayoría de 48 millones de colombianos, a excepción de trabajadores de supermercados y farmacias. Recientemente se permitió la reapertura de algunos sectores económicos como la construcción y las manufacturas. También está permitida la actividad física al aire libre para adultos en la mañana. Entre tanto, se mantendrán cerradas las fronteras, restringidos vuelos comerciales nacionales e internacionales y suspendidas las clases presenciales y la realización de eventos masivos, entre otras medidas. En Ecuador, durante el estado de excepción, el presidente tiene la facultad de suspender la libertad de reunión, disponer censura previa en la información de medios de comunicación, trasladar la sede del gobierno, recaudar anticipadamente tributos y movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En este país de 17,5 millones de habitantes solamente operan sectores esenciales como salud, seguridad y alimentación. A partir de este lunes, las autoridades flexibilizaron horario de atención en los comercios que hacen entregas a domicilio, con miras a retomar paulatinamente actividades productivas. También el servicio de taxis podrá funcionar durante 17 horas, según el día y el número de placa autorizado para circulación. Este martes, estudiantes, profesores y empleados de la principal universidad estatal del país evadieron confinamiento para protestar en Quito contra la disminución en el presupuesto para educación superior. Estamos nosotros confinados, pero no callados. Es muy importante salvaguardar la educación y el presupuesto de la educación. Cubiertos con mascarillas y guardando distancia, unas 300 personas se concentraron pacíficamente frente a la quiteña Universidad Central de Ecuador. Marcharon unas cuadras para rechazar la medida dispuesta por el Ejecutivo ante una caída en la recaudación de impuestos. Estamos reclamando que el gobierno ecuatoriano haya recortado el presupuesto a la educación, que haya afectado tanto al sector de la salud como a los trabajadores. Hay compañeros docentes que están quedándose sin trabajo aquí y estudiantes que están afectando nuestra educación haciéndola más precaria. Y nosotros como estudiantes y como obligación y legado del pueblo, lo que hacemos es defenderla y la defenderemos a capa y espada. De acuerdo a la Secretaría de Educación Superior, la educación superior pública se financia con un porcentaje de los ingresos por impuestos y que si estos disminuyen, el presupuesto universitario se actualizará. Desde el gobierno aseguran que debido a la crisis por el coronavirus que mantiene paralizado a Ecuador desde hace casi 2 meses, la recaudación de impuestos bajó, por lo que el presupuesto universitario se vería reducido en 10%, es decir, $100 millones. ¿En dónde se formaron los médicos que están en primera línea? Las enfermeras, los tecnólogos, los radiólogos, los intensivistas, los que están vinculados al sistema de salud, inclusive sacrificando su vida por el pueblo ecuatoriano, se formaron en la universidad. Desde la comunidad educativa destacan que la reducción del presupuesto podría llevar a cerrar múltiples aulas, especialmente en la Universidad Central, que alberga hasta ahora a más de 40.000 estudiantes. Sin educación pública simplemente nos quieren ignorantes, nos quieren ignorantes, nos quieren que podamos sumisos y eso no lo vamos a permitir. Pese al rechazo de los estudiantes desde la Secretaría de Educación Superior, insisten que a nivel mundial la crisis sanitaria ha ocasionado graves consecuencias en el ámbito económico y social, y Ecuador no escapa a ello. Pero desde la sociedad lamentan una vez más que las crisis siempre las terminen pagando los que menos tienen. Fíjense esta suba, atentos, precios de petróleo a continuación. Crudo Brent operando a $31,33 el barril, tendencia al alza. WTI operando a 25,22, siempre en dólares, siempre el barril, al alza también. OPEP
sexta jornada 6 del 5-2020 registró un ascenso, cotiza 21,44. A la vuelta de la pausa hay un conflicto, Alemania, BCE, ya le vamos a contar qué es lo que ocurre, por qué está justamente generando noticia económica. A la vuelta. La consecuencia principal es la consecuencia declaratoria. Dejaron pasar las cosas en el Parlamento y la Cámara Alta fue claramente inconstitucional. En los próximos 3 meses hay que demostrar que los programas del Banco Central Europeo fueron proporcionales y si eso no sucede, el Bundesbank no podrá participar en más compras y programas. Pese al ultimátum que le ha impuesto la justicia alemana por su programa de compra masiva de deuda soberana, el Banco Central Europeo aseguró este martes que hará todo lo necesario para ayudar a la eurozona a salir de la crisis. Tras una reunión hecha con carácter de urgencia, la dirección del BCE afirmó que toma nota del fallo comunicado este martes por el Tribunal Constitucional alemán, muy crítico con la política de apoyo a la economía del Instituto Monetario de Frankfurt. Pero al mismo tiempo el BCE afirmó que hará todo lo que sea necesario en el marco de su mandato para garantizar estabilidad de precios en la zona euro y buena transmisión de sus decisiones monetarias al resto de la economía. Una forma de decir que prevé continuar, como viene haciéndolo desde el 2015, con sus programas de compra de cientos de miles de millones de euros de deuda pública para apoyar la endeble economía de la zona euro. La institución de Frankfurt tendrá que demostrar para agosto de forma comprensible y detallada que los beneficios para la economía del programa de compra de deuda soberana son superiores a los inconvenientes, hasta que el Consejo de Gobernadores del BCE demuestre la proporcionalidad de su programa. El Bundesbank ha dicho, el Banco Central alemán, el más poderoso de la zona euro, que no podrá participar en la compra de deuda de la institución europea para aliviar la economía. Este fallo, que suena a desafío para las instituciones europeas, tiene en el punto de mira el programa anticrisis que hace el BCE desde hace 5 años. Trabajadores de Amazon protestaron contra una supuesta falta de medidas de seguridad para prevenir contagios COVID-19. Destaquemos, a raíz de estas protestas, la compañía estadounidense se ensañó con varios trabajadores, despidiendo a un grupo de ellos solo por el hecho de haber criticado a Amazon por no protegerlos. Tim Bray, ingeniero senior de Amazon Web Services y con rango de vicepresidente, anunció su renuncia vía Twitter el pasado lunes y luego explicó en su blog personal por qué dejó la empresa donde trabajó durante 5 años. Bray dijo que Amazon también despidió al personal que organizó otra protesta y se manifestó en contra de la compañía por cuestiones climáticas. En ese momento colapsé, escribió. Planteó ante sus preocupaciones internamente, es lo que dijo. Hecho esto, seguir siendo un vicepresidente de Amazon habría significado, en efecto, suscribir acciones que despreciaba, así que renuncié. Señaló finalmente que despedir a los protestantes no solo es un efecto secundario de las fuerzas macroeconómicas, ni es intrínseco a la función del mercado libre, sino que es evidencia de una vena de toxicidad que recorre la cultura de la compañía. Elijo no servir ni beber de este veneno. Por otro lado, la compañía también de origen estadounidense, Airbnb, plataforma de alquiler de vivienda para viajeros, golpeada de lleno por la pandemia, anunció este martes a su personal que prescindirá de alrededor de 25% de su plantilla de 7.500 empleados en el mundo. En una carta, el CEO de la compañía, que tiene sede en San Francisco, está dejando ir a 1.900 de sus 7.500 trabajadores y eliminando negocios que no apoyan directamente esta forma de operar, el intercambio de viviendas. Estas anuncios o estas decisiones incluyen también inversiones en hoteles, transporte aéreo y producción de películas. Bueno,
Airbnb está despidiendo al 25% de su fuerza laboral. En un momento como este, es una compañía de tecnología de alto vuelo. Fue valorada recientemente en $31.000 millones. Estaba planeando una operación de viaje este año, pero el viaje global acaba de frenar hasta esta compañía. El tema de desempleo suena y suena con fuerza en todo el mundo. Al regreso vamos a ver específicamente desempleo joven. Ese es el punto que aborda OIT en su último informe. Así que al regreso aquí los espero con datos, con evidencias para analizar el punto. Fíjense, especialistas de la Organización Internacional de Trabajo advirtieron la necesidad de proteger a los jóvenes porque la pandemia, dicen, se transformará en un duro golpe para ese sector. Sitúan 5 factores para tener presentes. Vamos a verlos. La crisis creada por la pandemia de COVID-19 tendrá efectos de gran alcance en el mercado laboral. Según una primera evaluación de la Organización Internacional del Trabajo, se estima que entre 5,3 y 24,7 millones de personas pierdan sus empleos. De darse este último dato, la cifra superaría el desempleo generado entre 2008 y 2009, producto de la crisis financiera mundial, que dejó un desempleo de 22 millones. En esta oportunidad, el sector más golpeado sería el de los jóvenes. De acuerdo a la OIT, el mayor riesgo se debe a 5 factores determinantes: la recesión, el cumplimiento de tareas en la economía informal, las formas atípicas de empleo, las industrias especialmente afectadas por la pandemia, así como la automatización. Los investigadores y especialistas del Organismo Laboral Tripartito Mundial indicaron que la recesión afecta más a los trabajadores jóvenes, ya que son los primeros en sufrir el recorte de horas laborales o el despido. También describieron que la ausencia de redes y experiencia laboral dificulta la búsqueda de otro empleo decente, por lo que son empujados hacia tareas de menor protección jurídica y social. Según los expertos, los emprendedores jóvenes y sus cooperativas afrontan problemas similares a partir de dificultades económicas para obtener recursos y financiación, y ese sector desconoce cómo afrontar escenarios comerciales complicados. Por otro lado, otro de los factores descritos por la OIT es que 3 de 4 jóvenes trabajan en la economía informal, en especial en países de bajos ingresos y medianos. Entre las áreas en las que desempeñan actividades se encuentra la agricultura, pequeñas cafeterías o restaurantes. Los ahorros de este tipo de trabajadores son escasos o nulos, por lo que no pueden permanecer confinados. Desde la OIT también apuntan a que muchos de los trabajadores jóvenes tienen una forma típica de empleo, ya sea tareas a tiempo parcial, temporal o plataformas digitales, usualmente con malas pagas, horarios irregulares, escasa o nula seguridad o protección social y falta de prestación por desempleo. El estudio de la OIT revela además que los jóvenes trabajan por lo general en sectores e industrias afectadas por la pandemia, como es el caso de comercios al por mayor o al por menor, la hotelería y la restauración, áreas donde se contabilizan asistentes de tiendas, cocineros y camareros. Además, son los más amenazados por la automatización total o parcial, por lo que urge de parte de los gobiernos de los países medidas de apoyo o estímulo. Por eso el llamado desde la OIT al mundo entero es a proteger la mano de obra más joven. Y es que aquí es importante destacar que el aumento de desempleo juvenil representa un elevado costo a largo plazo para todas las sociedades, dado que incorporarse al mercado laboral en recesión les puede provocar una pérdida de ingresos significativa y persistente, e ignorar esa problemática sectorial implica el desperdicio de talento, estudios y formación, por lo que las consecuencias del virus podrían prolongarse décadas, concluyeron los especialistas del organismo que conduce el ex sindicalista británico Guy Ryder.
El director general de la Organización Internacional del Trabajo ha pedido respuesta inmediata centrada en las personas y basada en la solidaridad mundial. El alto funcionario instó al FMI y al Banco Mundial a centrar su respuesta en esta ayuda inmediata a los trabajadores y a las empresas, protegiendo sus actividades, sus medios de subsistencia, sobre todo en los sectores más afectados y en los países en desarrollo. Afirma además que es necesario prestar atención prioritaria al impacto sobre las pymes, las pequeñas empresas, los trabajadores no protegidos y los que hacen parte de la economía informal. Entre esos sectores más desprotegidos están los jóvenes, que ya enfrentan tasas altas de desempleo y subempleo. Son por esto más vulnerables a la caída de la demanda laboral, como se observó durante la crisis financiera mundial. Ryder dijo, nuestro objetivo debe ser reconstruir todo mejor, de manera que nuestros sistemas sean más seguros, más justos y más sostenibles de los que permitieron que esta crisis ocurriera, y más eficaces para amortiguar las consecuencias de las futuras crisis sobre las poblaciones de todo el mundo. ¿Saben qué? Esto tiene especial importancia por los anuncios que ha hecho la OMS, que dice la Organización Mundial de la Salud, que se espera no solo una segunda fase de rebrote, sino incluso una tercera. O sea que, teniendo en cuenta que el mejor método para prevenir afectación en este momento, hasta que se encuentran otras opciones farmacológicas, el mejor método es quedarse en casa, la recomendación desde aquí sigue siendo esa. Los que pueden, adelante. Ese es el mejor momento de prevenir rebrotes por estos días. Gracias a todos. Será hasta luego.